De una pacífica maratón en Alaska a un estudio de vida silvestre, estos momentos se convirtieron en batallas de vida o muerte. ¿Cómo sobrevivieron o murieron estos individuos cuando un oso grizzly emergió de las sombras? Acompáñanos a explorar estas historias de supervivencia, valentía y el poder de la naturaleza. ¿Podemos soportar lo que la naturaleza desata? ¿Somos capaces de enfrentar a sus depredadores más feroces? Descubrámoslo juntos. En mayo de 2008, Igor Ivanov, un hombre endurecido por años de frustración y desilusión, y su hijo de 13 años llamado Misha, visitaron un zoológico en su ciudad, Moscú. A pesar de ser padre e hijo, Igor y Misha no podían ser más diferentes. Igor se esforzaba por respetar siempre las reglas, aunque siempre luchaba por controlar la rabia que hervía bajo su apariencia de obediencia. Tenía 47 años, y la vida no había sido amable con él. Su rostro estaba marcado con arrugas y líneas creadas por años de preocupación y frustración. Odiaba su vida. Su matrimonio era una sombra de lo que una vez fue. Una unión mantenida solo por la responsabilidad compartida de criar a su hijo Misha. Su relación estaba tensa en el mejor de los casos. El hombre no comprendía a su hijo. Siempre presionaba a Misha para que fuera el mejor, el más inteligente y atlético, y él se estaba quebrando bajo esa presión. Misha, de 13 años, con una melena de cabello desordenado y un espíritu rebelde a juego, era todo lo que Igor no podía entender. Para Igor, que veía el mundo en términos inflexibles, Misha era demasiado relajado y despreocupado. Estaba fracasando en la escuela, lo que enfurecía a Igor. Las calificaciones eran terribles. Igor quería que Misha creciera para ser doctor o ingeniero, pero las notas y su falta de responsabilidad no eran suficientes. Cada boletín y mensaje de los maestros era como una puñalada en el corazón de Igor, un recordatorio de sus propios fracasos como padre. Ese día había comenzado con una reunión de padres y maestros. La reunión había dejado a Igor furioso, con las palabras del maestro resonando en su mente una y otra vez. Misha no está cumpliendo con su potencial. El viaje en auto al zoológico, que debía ser una distracción, había sido en silencio. La tensión entre Igor y Misha era palpable, casi insoportable. Caminaron por el zoológico sin hablar. El silencio era pesado. Pasaron por jaulas y recintos sin mirar a los animales. La mente de Igor era una tormenta. Sentía que estaba al borde de perder el control. Después de unos 20 minutos caminando sin rumbo, llegaron al recinto de los osos grizzly. El lugar era un gran pozo rodeado de altos muros coronados por gruesas barras de metal. El suelo dentro era una mezcla de tierra y rocas. El terreno era desigual y accidentado, replicando un bosque. En el centro del pozo había una gran cueva, cuya entrada era oscura e intimidante. Un charco de agua turbia brillaba bajo la pálida luz del sol. Un solo oso grizzly rondaba el espacio. El animal era enorme en su jaula. Su pelaje era una mezcla de marrón y gris. Sus músculos se movían bajo su espesa piel. Se desplazaba con un poder silencioso. Sus ojos escaneaban el entorno con la mirada de un depredador. Por primera vez desde que llegaron al zoológico, Misha estaba cautivado por un animal. No escuchaba a su padre, quien empezó a gritarle. Sus palabras llenas de ira, frustración y desesperación, sobre las malas calificaciones y la mala actitud de Misha. No podía entender cómo podía ser tan indiferente y despreocupado por su futuro. Pero Misha seguía mirando al oso grizzly, fascinado por el animal. Y entonces, el chico cometió un error fatal. Puso los ojos en blanco frente a su padre, sin ser consciente del peligro que se avecinaba. La furia finalmente estalló. Su visión se estrechó, todo lo demás se desvaneció mientras se concentraba en su hijo. Misha estaba demasiado cerca del borde del recinto, ajeno al peligro tanto dentro como fuera. En ese momento, Igor actuó sin pensar y sin razón. Dejó de ser un padre y se convirtió en una criatura de ira. Fue un instinto primitivo, una emoción cruda y sin filtrar que lo impulsó hacia adelante. Sus manos se extendieron, empujando a Misha con toda la fuerza que pudo. Los ojos del chico se abrieron de par en par, mientras tropezaba hacia adelante, agitando los brazos tratando de recuperar el equilibrio. Pero ya era tarde. Misha cayó al vacío, su cuerpo giró en el aire. El mundo pareció congelarse cuando Misha golpeó el suelo con un sonido hueco. Todo estuvo quieto por un segundo, y luego, el caos estalló. La multitud reunida alrededor del recinto comenzó a gritar y a chillar. Algunos empezaron a llorar y otros corrieron a buscar ayuda. Misha yacía con su cuerpo tendido de manera incómoda sobre el terreno rocoso. Entonces el oso grizzly vio al chico. Levantó su enorme cabeza y sus ojos se clavaron en el intruso de su dominio.
Misha apenas podía respirar, estaba herido, pero ahora temía que iba a morir. Pensó en su papá, rogándole en silencio que lo ayudara. Pero no podía hablar, estaba aterrorizado. Misha sabía que debía ayudarse a sí mismo. Recordó una de las lecciones que Igor le había enseñado en sus viajes al aire libre: permanecer quieto. Ante un oso de este tipo, la única esperanza era parecer lo menos amenazante posible, convencer al animal de que estabas muerto y no eras apetecible. Se obligó a no moverse. Respiraba con pequeñas inhalaciones. El oso avanzó. Su enorme forma se acercaba con un paso lento y deliberado. El suelo temblaba ligeramente con cada paso. Las vibraciones alcanzaban el cuerpo de Misha. Podía oír el bajo sonido de la respiración del oso, un sonido profundo que llenaba sus oídos. Se detuvo a pocos metros de él. Su nariz se movía mientras olfateaba el aire. Misha permaneció inmóvil, pero estaba aterrorizado. Se preguntaba si el oso podía oler su miedo. Bajó la cabeza y su nariz húmeda rozó la pierna de Misha. Aún así, el chico no se movió. Olfateó a lo largo del cuerpo de Misha. Su cálido aliento lo envolvía en oleadas. Cada segundo se alargaba como una eternidad. La tensión resultaba sofocante, y luego, tan repentinamente como se había acercado, el oso retrocedió. Se dio la vuelta y entró en su cueva, ya desinteresado en el intruso. La multitud arriba soltó un suspiro colectivo de alivio. Entonces el personal del zoológico actuó rápidamente. Usaron dardos tranquilizantes para sedar al oso. Luego entraron en el recinto y levantaron a Misha. Su cuerpo estaba flácido por el shock, pero sin mayores heridas. Unos minutos después, la policía llegó al lugar y arrestó a Igor. La realidad de lo que había hecho comenzó a infiltrarse en su mente. Ya no estaba enojado, estaba horrorizado por sus propias acciones. Fue arrestado en el acto, con las manos esposadas a su espalda mientras lo llevaban. El incidente salió en las noticias, provocando una indignación inmediata y llamadas para reforzar las medidas de seguridad. Misha fue devuelto a su madre, quien decidió en ese momento pedir el divorcio y proteger a su hijo de Igor, quien había cometido un acto tan indescriptible contra su propio hijo. El 23 de agosto de 2019, Josh Voigt, un ciclista de montaña experimentado de 29 años, salió a hacer un recorrido habitual en las montañas rocosas canadienses. Josh siempre había sentido atracción por la naturaleza, especialmente por las rocosas, que formaban parte de su vida desde siempre. A menudo encontraba su escape en las montañas. Era el tipo de ciclista que buscaba los senderos más desafiantes. Vivía por esa mezcla de adrenalina y paz que solo la naturaleza salvaje le ofrecía. Tenía un gran respeto por la naturaleza, entendía sus peligros, pero nunca dejaba que lo disuadieran del placer de pedalear. Ya había encontrado animales antes, ciervos, alces, incluso un oso negro, pero nunca se había sentido realmente amenazado. Eso estaba a punto de cambiar en ese día. Ese día Josh eligió uno de sus senderos favoritos, un camino accidentado que serpenteaba por un denso bosque, subiendo colinas empinadas antes de descender por estrechos valles. Empezó tarde esa vez. El sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras en el suelo. El aire era cálido, pero agradable. Solo se oía el crujir de las ruedas de Josh sobre la tierra y el susurro de las hojas con el viento. Estaba concentrado en su recorrido. No sabía que lo estaban siguiendo y llevaban haciéndolo por millas. Lo estaba persiguiendo un oso grizzly que se movía entre la maleza. El animal había captado el olor de Josh desde temprano. No era raro ver osos grizzly por esas zonas, pero este era diferente. No había comido bien en días. Estaba hambriento, lo que lo llevó a una cacería agresiva. Siguió a Josh durante millas, acercándose cada vez más, esperando el momento adecuado para atacar. Luego Josh giró una curva cerrada. El sendero se estrechaba entre dos enormes rocas. Mientras se inclinaba en la curva, todo se volvió borroso. No entendía bien qué estaba pasando. En realidad, la fuente del caos era el oso que había cargado contra él, golpeándolo con la fuerza de un tren. El impacto hizo que volara de su bicicleta y cayera al suelo. Luchó por recuperar el aliento y entender qué había pasado. Cuando intentó levantarse, el mundo empezó a girar. Y entonces, el oso estaba sobre él. Se alzó en sus patas traseras, enorme sobre el hombre, y luego cayó con un golpe poderoso de su garra. El golpe lo alcanzó en la espalda, lanzándolo boca abajo contra la tierra. Gruñó y Josh no podía creerlo. Estaba a punto de morir. El animal se acercó más. Sus mandíbulas enormes se cerraron a centímetros de su cabeza. El instinto de Josh tomó el control.
Corrió hacia su bicicleta que estaba a unos metros. Cada paso dolía, pero se obligó a moverse. Su bicicleta era su única oportunidad de sobrevivir. Y entonces, cuando estaba a punto de alcanzarla, el oso volvió a atacar, rasgando su pierna con las garras, desgarrando tela y carne. Gritó de dolor, pero siguió arrastrándose, cada movimiento un suplicio. Con un último impulso desesperado, alcanzó la bicicleta. La levantó y la usó como escudo improvisado. El oso atacó de nuevo, pero esta vez sus garras chocaron contra el metal. La fuerza casi hizo que Josh cayera, pero se mantuvo firme, usando la bicicleta para protegerse del animal. Cada vez que el oso atacaba, Josh empujaba de vuelta, luchando por sobrevivir, pero temía que no pudiera resistir por mucho tiempo. Sus brazos ya estaban debilitándose con cada segundo que pasaba, y su pierna apenas lo sostenía, casi no podía pararse. Pero de alguna manera, seguía manteniendo la bicicleta entre él y el oso, empujando con todas sus fuerzas. El oso se estaba frustrando. Se detuvo brevemente con los ojos fijos en Josh, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Él se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Tenía que aprovecharla porque no habría otra. Reuniendo la última energía que le quedaba, empujó la bicicleta hacia el oso, usándola como barrera para crear distancia entre ellos. Luego, con un estallido de adrenalina, corrió cojeando hacia los árboles. El oso olfateó la bicicleta, sin saber qué hacer con ese objeto extraño que había resistido sus ataques. Esa duda fue todo lo que Josh necesitaba. No miró atrás, enfocándose solo en poner la mayor distancia posible entre él y el animal. Su respiración era entrecortada, cada paso le enviaba descargas de dolor por la pierna herida, pero se obligó a seguir por el instinto de supervivencia. No se atrevió a mirar atrás. Si el oso lo seguía, pensó que era mejor no saberlo. Las ramas lo golpeaban en la cara y los brazos, pero no se detenía. Luego alcanzó una pendiente empinada y empezó a escalar, tirando de sí mismo con manos temblorosas. El oso no lo seguía, pero Josh no se detuvo hasta que sus instintos le dijeron que estaba a salvo. Se desplomó contra un árbol, su cuerpo temblando de agotamiento y dolor. De alguna manera, contra todo pronóstico, había sobrevivido. Le tomó tiempo, pero logró ponerse de pie. Empezó a bajar el sendero cojeando, cada paso un recordatorio del estrecho escape que acababa de vivir. El regreso fue lento, pero siguió adelante por el deseo de sobrevivir. Emergió del bosque horas después. Un grupo de excursionistas lo encontró y llamaron por ayuda. Josh fue llevado a un hospital donde fue tratado por sus heridas graves pero no mortales. La noticia del ataque del oso pardo se extendió rápidamente por la comunidad ciclista, generando debates sobre los peligros de los deportes al aire libre en zonas de osos y la importancia de estar preparado. En cuanto a Josh, tuvo suerte de estar vivo y deseaba volver a subirse a su bicicleta. El 15 de septiembre del 2000, Adam Norton, de 36 años, era un colono que vivía en la naturaleza de Alaska. Adam siempre se había sentido más en casa en la naturaleza que en cualquier ciudad en la que hubiera estado. Por eso había pasado la mayor parte de la última década viviendo fuera de la red en Alaska. No necesitaba mucho para sentirse en paz con la vida. El susurro de las hojas, los llamados de aves distantes y el suave murmullo del viento a través de los árboles le bastaban. La vida moderna le resultaba demasiado abarrotada, ruidosa y contaminada. Vivía en una cabaña de troncos y piedra a kilómetros de la ciudad más cercana, en lo profundo del bosque. Adam había construido la cabaña con sus propias manos durante meses de arduo trabajo, y era su mayor orgullo. Era pequeña pero sólida. Estaba seguro de que resistiría cualquier cosa. No tenía electricidad ni agua corriente, pero sí una estufa de leña, sus taburetes de confianza y otros elementos esenciales. Además, tenía toda esa tierra, una extensión interminable de naturaleza que le proporcionaba todo lo que necesitaba. ¿Qué más podía desear un hombre? Adam cazaba, pescaba y cultivaba lo que podía. Le encantaba proveerse a sí mismo. Cuando pensaba en envejecer ahí, sabía que dejaría que la tierra lo reclamara sin oponer resistencia. Pertenecía a la naturaleza. El 15 de septiembre del 2000, el día empezó como cualquier otro. Cada día seguía la misma rutina. Se levantaba al amanecer y comía un desayuno simple. Después salía a revisar sus trampas o a cuidar el pequeño jardín que había cultivado. Las tardes las dedicaba a recolectar leña o a cazar, con su rifle al hombro mientras se movía en silencio por el bosque. Las noches eran tranquilas, las pasaba junto al fuego, leyendo su amplia colección de libros o escuchando los sonidos de la noche. Esa mañana, cuando salió, Adam vio que el bosque estaba tranquilo, pero tenía una sensación inquietante.
Era extraño. Nunca se había sentido así antes. Aún así, tenía trabajo que no podía esperar. Había planeado pasar el día recolectando leña, preparándose para el largo invierno que se acercaba. Con su hacha en mano, Adam se adentró más en el bosque, siguiendo un sendero que lo llevaba a un grupo de árboles en los que había estado trabajando durante los últimos días. Era un trabajo duro, pero Adam lo disfrutaba. Pasaron horas y se sumergió en la tarea. El esfuerzo físico era un bienvenido escape de la soledad que a veces, no muy a menudo, pero sí, lo agobiaba. La pila de leña crecía con cada tronco apilado a su lado, pero al alcanzar otro tronco, algo ocurrió. Algo que cambiaría su vida para siempre. Un enorme oso grizzly salió de los arbustos y su gruñido cortó el aire. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso estuviera sobre él. El impacto lo tiró al suelo. El hacha voló de su mano cuando cayó con fuerza, el aire escapando de sus pulmones. Entonces, las garras del oso rasgaron el cuerpo de Adam, atravesando capas de ropa y carne. Las enormes mandíbulas del animal se cerraron a centímetros del rostro del hombre. Su aliento era fétido. Adam no sabía qué más hacer, así que le dio una patada al animal. Si no luchaba, no sobreviviría. Mientras lo pateaba, Adam recordó su hacha. La buscó con la mano. Sus dedos se cerraron alrededor del mango justo cuando el oso se levantaba, listo para atacar de nuevo. En un movimiento rápido, blandió el hacha con toda la fuerza que pudo reunir, la hoja cortando el aire e incrustándose en el costado del oso. Lanzó un rugido ensordecedor de dolor y rabia, pero no fue suficiente para detenerlo. Al contrario, el animal se enfureció aún más. Sus garras alcanzaron el brazo de Adam, dejando profundos cortes que empezaron a sangrar de inmediato. Adam apretó los dientes contra el dolor y volvió a blandir el hacha, esta vez apuntando a la cabeza del oso. La hoja acertó, incrustándose en el cráneo del oso. El rugido del animal se convirtió en un gruñido bajo y gutural mientras sacudía la cabeza, intentando deshacerse del hacha. La sangre corría por su rostro, pero aún así continuó con el ataque. No podría aguantar mucho más. Su fuerza se estaba desvaneciendo. Era solo un hombre, y esto era una criatura aterradora, pero se negó a rendirse. Ese bosque era su hogar también. Tenía derecho a estar ahí. Había sobrevivido en esos bosques durante años, y no iba a permitir que terminara así. Con un último esfuerzo, arrancó el hacha y la blandió una vez más, esta vez con toda la fuerza que le quedaba. La hoja golpeó el cuello del oso, cortando músculo y tendón. El grizzly cayó al suelo. Su cuerpo convulsionó mientras se desplomaba. Adam retrocedió tambaleándose, feliz de estar vivo. Pero deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Matar al oso no le trajo placer, solo una sensación de culpa y vergüenza. El cuerpo de Adam era un desastre de cortes y moretones, su ropa empapada de sangre. Sabía que no podía quedarse ahí, estaba perdiendo mucha sangre, y si no conseguía ayuda pronto, no sobreviviría. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su amada cabaña. Apenas podía ver o caminar, y el sendero por delante parecía interminable, pero siguió avanzando. Finalmente, la cabaña apareció a la vista. El corazón de Adam saltó al verla, pero sabía que aún no estaba a salvo. Se desplomó al cruzar la puerta, sus manos temblando mientras buscaba la radio. Sus dedos eran torpes con los diales, e intentó recordar la frecuencia de los servicios de emergencia. Cuando una voz humana se escuchó, el alivio inundó a Adam. Se dio cuenta de que estaba llorando mientras lograba decir algunas palabras, lo suficiente para que la persona al otro lado entendiera lo que estaba sucediendo. En cuanto la persona le aseguró que la ayuda estaba en camino, Adam se desmayó en el suelo de su cabaña. Solo podía esperar. Despertó en una habitación de hospital un día después. Sus heridas eran graves, pero estaba en camino a la recuperación. Había sobrevivido al ataque contra todo pronóstico, y también iba a sobrevivir su estancia en el hospital. La historia de su lucha con el oso grizzly se convirtió en una leyenda en la comunidad local. Para quienes la escucharon, Adam Norton era un símbolo de la increíble resistencia y determinación que se necesitaba para vivir en un lugar tan duro y despiadado. El 31 de agosto de 2021, Kendall Scott, de 27 años, investigadora de vida silvestre, estudiaba osos grizzly en el bosque boreal de Canadá. Había pasado meses documentando el comportamiento de esas criaturas y sentía que estaba haciendo un trabajo innovador en su campo. Desde niña se había sentido atraída por la naturaleza. Su fascinación por la vida silvestre la llevó a estudiar biología, especializándose en el comportamiento animal.
Como investigadora, su pasión se convirtió en su profesión, y a los 27 años ya se había destacado en el estudio de la vida silvestre. Eligió centrarse en una de las criaturas más majestuosas y mal comprendidas de Norteamérica, el oso grizzly. Y allí estaba, en pleno bosque boreal de Canadá. Era un terreno accidentado y remoto de densos árboles coníferos, ríos fríos y naturaleza virgen, perfecto para su investigación. Albergaba una variedad de fauna, incluidos muchos osos grizzly. Kendall estaba decidida a entender mejor su comportamiento, especialmente cómo interactuaban con su entorno y con los humanos. La investigadora llevaba meses documentando a los animales y se había encariñado con algunos de ellos. Usaba cámaras trampa y otras técnicas de monitoreo remoto, no solo para no interferir con el comportamiento de los animales, sino también por su propia seguridad. Aunque amaba a los osos, valoraba su vida. Pasaba horas en el campo, instalando cámaras, recopilando datos y observando a los osos en su hábitat natural. El trabajo podía ser tedioso, pero Kendall tenía paciencia. Quería contribuir a la conservación de esos magníficos animales, para mostrar al mundo que no eran los asesinos sin sentido que muchos creían, sino seres complejos e inteligentes que merecían respeto. Con tanto tiempo observando a los osos, ahora tenía sus favoritos. Uno en particular había captado su atención. Lo había apodado Teddy por su tamaño más pequeño y su apariencia dulce. Teddy visitaba con frecuencia 3 de sus cámaras y le proporcionaba a Kendall valiosa información sobre el comportamiento de los osos. Siempre se mostraba tranquilo, incluso curioso, olfateando las cámaras y a veces toqueteándolas antes de seguir su camino. Para Kendall era la prueba del lado gentil de los grizzlies, un oso que desafiaba la imagen temible que a menudo se les atribuía. Ese martes Kendall salió a recoger datos de una de sus cámaras trampa. Esa cámara en particular era la más remota, ubicada lejos de cualquier actividad humana. Era una tarea de rutina que había realizado muchas veces sin incidentes, por lo que no estaba preocupada por su excursión al bosque. Era una mañana fresca y Kendall se movía con facilidad entre los árboles. Al acercarse a la cámara, notó algo extraño. Al principio no pudo identificar qué era, hasta que se dio cuenta. El bosque estaba silencioso, muy diferente a su habitual dinamismo. Pensó que sería mejor trabajar rápido y regresar a su base. Al llegar a la cámara, Kendall se apresuró a descargar los datos. Tenía la mente dividida entre su investigación y la quietud del bosque. De repente, el silencio se rompió. Comenzó con un crujido en los arbustos. Kendall se giró justo a tiempo para ver a Teddy emergiendo de la maleza. Pero Teddy no era el inofensivo que conocía. Su postura estaba tensa y sus movimientos eran rápidos y agitados. Este no era el oso curioso que había observado. Sus ojos se fijaron en ella con una intensidad que le provocó un escalofrío de miedo. Kendall supo que estaba en peligro, pero no había tiempo para pensar ni reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, Teddy atacó. El oso recorrió la distancia entre ellos en un instante. Su forma masiva avanzó hacia ella con una velocidad aterradora. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba alcanzar su spray de osos, pero era tarde. El oso ya estaba sobre ella antes de que pudiera siquiera agarrar el aerosol. El dolor explotó en su costado cuando las garras del oso desgarraron su ropa y carne. La fuerza del ataque la dejó aturdida, con la visión borrosa, mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Este no era el Teddy que había observado desde lejos. El oso que había considerado casi un amigo. Era una fuerza salvaje y desatada, impulsada por instintos que nunca podría entender por completo. Luchó con todas sus fuerzas. Pensó en sus padres, en su hermano mayor y sus sobrinos. Intentó patear y empujarlo, pero su fuerza no era suficiente. El peso del oso la inmovilizó, sus garras rasgando su cuerpo con furia salvaje. Sentía que la vida se le escapaba. El mundo a su alrededor se desvanecía en dolor y miedo. El comportamiento de Teddy era inusual, mostrando un nivel de agresión que Kendall nunca había visto. El oso atacaba con una ferocidad impactante, como si estuviera impulsado por una rabia primitiva. No había escape, no había tiempo para alcanzar el spray, ni pedir ayuda. Su mente estaba llena de pensamientos, pero todos quedaban ahogados por la abrumadora realidad del ataque. Estaba muriendo. Todo terminó rápido. La mordida final del oso acabó con la vida de Kendall. Más tarde ese día, al no regresar a la estación de investigación, sus colegas se preocuparon. Organizaron una búsqueda y siguieron el camino que ella había tomado esa mañana. La encontraron poco después. Desde lejos era evidente que estaba muerta. Su cuerpo tan inmóvil como los árboles. La cámara trampa seguía grabando, capturando los momentos finales de su vida.
mostraba el ataque en detalle, proporcionando una visión inquietante del comportamiento del oso que perseguiría a quienes lo vieran. El equipo no tenía explicación para la conducta de Teddy. También lo conocían como uno de los sujetos más tranquilos de su estudio. Pero la dura realidad era que Kendall estaba muerta y Teddy era el culpable. El hallazgo del cuerpo y las imágenes conmocionaron a la comunidad de investigación de vida silvestre. El incidente llevó a reevaluar los riesgos de estudiar grandes depredadores en su hábitat natural, recordando lo peligrosas que pueden ser esas investigaciones. Para sus colegas y quienes la conocían, la pérdida fue devastadora. Una vida brillante truncada por las mismas criaturas que había dedicado su vida a comprender. Ubicado en el corazón de la naturaleza de Montana, el campamento Roosevelt era un querido campamento de verano donde los niños aprendían habilidades de autosuficiencia y supervivencia. Chicos de entre 8 y 14 años podían aprender a orientarse en la naturaleza, construir refugios, encender fogatas y entender el delicado equilibrio de la naturaleza durante todo el verano. Los consejeros estaban dedicados a enseñar a los niños cómo valerse por sí mismos, inculcándoles confianza y respeto por el mundo natural. El campamento era un conjunto de cabañas de troncos, todas dispuestas alrededor de un claro central que servía como el corazón del campamento. Justo en el centro del claro había un gran albergue que funcionaba como sala de reuniones y comedor. Cerca había una estructura más pequeña, la cocina, donde el personal trabajaba casi sin parar para alimentar a cientos de niños. Los terrenos estaban cuidadosamente mantenidos para que los niños pudieran explorar de manera segura bajo la atenta mirada de los consejeros. Era tarde en la noche del 5 de julio, o más bien temprano en la mañana. El campamento estaba en silencio, incluso la cocina estaba vacía. El personal se había ido a dormir un par de horas antes del caos, que seguro se desataría a la hora del desayuno. Los niños dormían en sus cabañas, agotados después de un día de caminatas y aprendizaje. Los consejeros también se preparaban para descansar. Algunos se reunían alrededor de una pequeña fogata afuera del albergue y otros revisaban a los campistas antes de irse a dormir. El aire era fresco, las estrellas brillaban en el claro cielo de Montana. Era una noche típica en el bosque, pacífica y tranquila, o eso creían todos. En realidad, un intruso no deseado había entrado al campamento. Atraído por el delicioso olor de la comida, un enorme oso grizzly había llegado a través de los árboles, guiado por su sentido del olfato directamente a la cocina. El olor a comida almacenada era irresistible para el animal, que llevaba un par de días sin comer más que algunas bayas. Con un fuerte golpe de su pata, el oso rompió la puerta y entró en la cocina. Dentro el oso encontró lo que buscaba. El olor a carne, pan y otros suministros llenaba sus fosas nasales, volviéndolo frenético. Destrozó los estantes, esparciendo ollas y sartenes, rompiendo recipientes y devorando todo lo que encontraba. El ruido era ensordecedor, el sonido de metal y madera quebrándose resonaba en la noche. Los consejeros escucharon el alboroto de inmediato. Un oso en el campamento era la pesadilla de cualquier instructor al aire libre, una situación para la cual estaban entrenados, pero que esperaban no enfrentar jamás. El pánico se extendió rápidamente cuando los consejeros se pusieron en acción. Tenían que llevar a los niños a un lugar seguro antes de que el oso se dirigiera a las cabañas. Debían salvarlos de un destino potencialmente aterrador. No ayudaba que los niños ya estaban despiertos, desorientados y asustados. Los consejeros sabían que corrían contra el tiempo, así que se movieron rápidamente. Reunieron a los niños de sus cabañas y los llevaron hacia el albergue principal, el lugar más seguro del campamento. Los niños se agruparon. Los mayores intentaban consolar a los más pequeños, todos llenos de miedo. El oso seguía en la cocina, pero sabían que no tardaría mucho en salir, posiblemente más agresivo después de su ataque. Entre los consejeros estaba Lee Taylor, un joven de 23 años. Era su tercer verano trabajando en el campamento. Amaba el lugar y disfrutaba trabajando con niños, por lo que era uno de los favoritos de los campistas. Era paciente y divertido, y su amabilidad se notaba en la forma en que siempre hacía un esfuerzo extra para asegurar que todos estuvieran a salvo. Lee había crecido en Montana, no muy lejos del campamento, y había pasado su infancia explorando los mismos bosques que ahora lo rodeaban. Mientras los consejeros llevaban a los niños al albergue, Lee se colocó cerca de la puerta, listo para ayudar si el oso se acercaba. Mientras tanto, el oso había terminado su asalto en la cocina y ahora merodeaba por el campamento. Los consejeros esperaban que el animal ya estuviera saciado,
Pero no era el caso. El oso se acercaba a la cabaña más cercana. Lee vio al animal acercarse a los niños. No tuvo otra opción más que actuar. Se alejó del albergue, intentando desviar la atención del oso lejos de los chicos. Hizo ruido y movió los brazos, tratando de parecer más grande. El oso se detuvo, girando la cabeza hacia él. Sus ojos se fijaron en el movimiento. El tiempo pareció detenerse mientras el oso y Lee se enfrentaban. Y luego, el oso atacó. Antes de que Lee pudiera siquiera pensar en escapar, el oso ya estaba sobre él. Sus garras lo desgarraron con una fuerza brutal. Sus mandíbulas se cerraron con precisión mortal. No tuvo tiempo de actuar. El oso era demasiado fuerte y rápido, y entonces Lee desapareció. Pero murió como un héroe. Mientras era atacado, los consejeros lograron poner a los niños a salvo dentro del albergue y asegurar el edificio. Luego pidieron ayuda. Las autoridades respondieron rápidamente, y un equipo de oficiales de vida silvestre fue enviado para rastrear al oso. El oso no llegó lejos. Los oficiales lo encontraron a menos de 1 milla del campamento, aún en el bosque. No mostraba miedo ni señales de retroceder. La decisión fue rápida y con un solo disparo el oso fue abatido. La amenaza fue neutralizada, pero el daño ya estaba hecho. Cuando el sol salió, el campamento era un lugar diferente. La atmósfera antes animada y alegre ahora estaba cargada de tristeza y miedo. El cuerpo de Lee Taylor fue recuperado y llevado. Los niños fueron escoltados a casa. Su aventura de verano terminó trágicamente. Las discusiones sobre cómo equilibrar la educación al aire libre con la seguridad se volvieron más urgentes al quedar en evidencia los riesgos que implicaba. Lee Taylor fue aclamado como un héroe y su memoria pasó a formar parte del legado del campamento. Era el 2 de junio de 2024 y la 60ª edición del Maratón de Alaska estaba en marcha. El maratón era famoso por sus paisajes impresionantes y su terreno escarpado, atrayendo a corredores de todo el mundo. Montañas imponentes y densos bosques creaban una carrera emocionante que ofrecía a los participantes la oportunidad de poner a prueba su resistencia y disfrutar de la belleza cruda de la naturaleza. La ruta serpenteaba por senderos irregulares, cruzando ríos y subiendo empinadas pendientes, revelando en cada giro otra vista deslumbrante. Pero para los participantes y los organizadores, este maratón sería recordado no por sus paisajes ni el desafío que presentaba, sino por el evento aterrador que ocurrió a mitad de la carrera. En algún momento de la carrera, los corredores se habían dispersado naturalmente a lo largo del sendero, cada uno empujando sus límites mientras navegaban por el desafiante recorrido. Entre ellos estaba Louise Hewitt, una joven de 18 años. Originaria de Seattle, Louise era una corredora apasionada. Era la participante más joven de ese año y había entrenado durante meses para el maratón. Muchos admiraban su determinación por ser parte de la competencia. Estaba concentrada, manteniendo un ritmo constante mientras avanzaba por la sección boscosa del sendero. Louise fue el primer objetivo del oso grizzly. El animal salió corriendo de la densa maleza, con los ojos llenos de pánico y agresión. Sorprendido por la repentina aparición de tantas personas en su territorio, el oso atacó, guiado por sus instintos. Louise fue tomada completamente por sorpresa. Era tan joven y frágil que no tuvo ninguna oportunidad cuando el enorme cuerpo del oso la derribó al suelo. El animal fue directo a matar. Abrió sus enormes mandíbulas y las cerró sobre el cráneo de Louise, aplastándolo. En menos de 2 minutos, la joven había muerto. Los organizadores del maratón estaban preparados para la posibilidad de un encuentro con osos, pero nada los había preparado completamente para esto. Tan pronto como el oso apareció, los voluntarios y el personal corrieron hacia la escena, armados con gas pimienta para osos y bocinas de aire. Gritaban y agitaban los brazos, tratando de desviar la atención del oso de los corredores. El aire se llenó con el penetrante olor del gas pimienta mientras los organizadores lo usaban para intentar crear una barrera entre el oso y los participantes restantes. Pero el oso estaba demasiado confundido y agitado. Sus instintos le decían que atacara. El animal siguió enfurecido con sus enormes patas golpeando todo lo que se movía. Mientras continuaba su arremetida, los corredores más cercanos intentaban escapar desesperadamente. El pánico se extendió como un incendio, y en medio del caos, varias personas resultaron heridas. Algunos fueron pisoteados cuando la multitud se precipitó hacia la seguridad, mientras que otros, incapaces de moverse lo suficientemente rápido, quedaron en el camino del oso.
El animal atacaba todo lo que encontraba. Sus garras y dientes causaban heridas profundas a quienes tenían la mala suerte de estar a su alcance. Un corredor, un hombre, cayó al suelo y se torció el tobillo al intentar correr. Otra corredora, una mujer mayor, intentó ayudarlo, pero fue alcanzada por un golpe poderoso del oso, que la lanzó a la maleza. Mientras tanto, los organizadores del maratón estaban desesperados por encontrar una solución a esta horrenda situación. Siguieron haciendo sonar las bocinas de aire y usando el gas pimienta. Después de lo que pareció una eternidad, el oso volvió al bosque. El peligro inmediato había pasado, pero el daño ya estaba hecho. Louise Hewitt estaba muerta y varias personas resultaron heridas. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, atendiendo a los heridos y evaluando la situación. Las autoridades de vida silvestre finalmente rastrearon al oso y, considerándolo muy peligroso para dejarlo en la zona, lo sacrificaron. La decisión generó emociones encontradas, pero las autoridades debían pensar en la seguridad pública. El ataque desató un intenso debate sobre la seguridad de organizar grandes eventos en áreas densamente pobladas por fauna salvaje. El atractivo de la naturaleza ahora era una fuente de preocupación. ¿Podrían continuar estas carreras sin poner vidas en riesgo? Los organizadores decidieron seguir adelante con el maratón, pero acordaron nombrarlo en honor a Louise Hewitt, cuya vida fue truncada tan prematuramente, pero cuyo espíritu continuaba inspirándolos.